50 días de padres intercesores? Lamentaciones 2:19 dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños, que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Cuando los nuevos papás, llenos de orgullo, toman en sus brazos esos 3 kilos de felicidad, les es difícil imaginar que un día aquel pequeño envoltorio incapaz de valerse por sí mismo, por llegar a ser un hombre de 1,80 y 1,90 de peso, o una linda mujercita de 180 de altura y 90 kilos de peso, esperando que crezcan para que aporten una importante contribución al mundo. Pero los padres de espíritu intercesor tienen la capacidad de ver el futuro hacia la imaginación y visualizar cómo ese bebé va creciendo en estatura y conocimiento de Dios, hasta transformarse en un adulto creativo y lleno de gracia. Vislumbremos cómo Miguel Ángel vio en el mármol antes de dar un golpe la poderosa obra de Moisés. Así nosotros los padres podemos proyectar confiadamente en una imagen de la persona maravillosa que saldrá de ese mínimo bloque de humanidad. Podemos conducirlos a lo largo de la etapa de su vida, desarrollando objetivos de crecimiento hasta una madurez espiritual, física y emocional. Acompáñanos durante estos 50 días de intercesión por nuestros hijos. La pastora Pili Alfaro conduce 50 días de intercesión por nuestros hijos. Mis amados hermanos, muy buenas. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro estudio bíblico de 50 días de intercesión por tus hijos. Larguísimo ese título. Toma 50 días. 50 días de intercesión por nuestros hijos. Estamos hoy en el día 6 y hasta ahora estamos encendiendo motores en el espíritu. Estamos entendiendo hacia dónde vamos, para dónde vamos y por qué vamos. Tema para hoy: la visión del reino de Dios en tus hijos. ¿Cuál es la visión que tiene el reino sobre esos hijos? Saben, muchos de ustedes, por razones médicas, desde muy jóvenes usan lentes de aumento. Yo hasta ahora estoy en el lente de usar lentes en la size 1. Muchos están en el 1.50, otros están en el 2.50 y otros están más avanzados. Si bien este aumento en tus lentes o en tus gafas, decimos nosotros, si bien este aumento era muy escaso, tenía instrucciones precisas de que muchos de ustedes tienen instrucciones de que no se pueden quitar los lentes. Otros usan lentes de contacto y otros ya se mandaron a operar sus ojos. ¿Por qué? Porque las instrucciones son importantes para el uso de ellos. A pesar de los años, yo también tengo que reconocer que mis lentes hay que cambiarlos por modelos más recientes. Se ha convertido en parte de tu propio cuerpo esos lentes. Hemos llegado a tomar un baño hasta con ellos puestos. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa muy frecuente por la cantidad de cosas que tengo en mi corazón.
Cuando me doy cuenta, me metí a mi ducha y tengo los lentes puestos en mi cabeza o hasta mismo mis ojos y no me he dado cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque a veces todo eso es parte de nuestra vida y de nuestro... Como que esos lentes vienen a ser parte de nuestro mundo, ¿verdad? ¿Alguna vez usted llegó a quebrar esos lentes de cristal? ¿Alguna vez usted llegó a tener una terrible odisea que se le quebraron sus lentes y ya usted no puede caminar sin esos lentes y ya no ve? Por ejemplo, me pasa con mucha frecuencia. Cuando yo estoy comiendo, si yo no tengo mis lentes puestos, no veo bien las cosas del plato, como que las veo distorsionadas. ¿Sabe? Estoy dando un ejemplo tonto, parece tonto, y como que no tiene significado con los 50 días de intercesión, pero usted va a ver que sí. ¿Sabes? Estoy segura de que todos nosotros utilizamos, los que utilizan lentes, claro, comprenden que hay miles de anécdotas con esos lentes, miles de anécdotas. Sin embargo, ¿sabe? Es difícil creer que todos los seres humanos viven con cierto tipo de lentes espirituales. Esto quiere decir que ellos ven en su entorno de acuerdo al color de su cristal espiritual. A veces hay gente que mira a través de sus lentes espirituales, de sus ojos, y no ve lo que está delante. Hay gente que ve a través de sus ojos espirituales y no está viendo la luz de Yeshua. Y hay gente que a través de sus lentes espirituales no está viendo el mensaje del reino para sus hijos. ¿Cómo está tu vista espiritual? Déjame darte un panorama, y tal vez en la enseñanza de hoy está muy enfocada a esa parte de los lentes, tanto físicos como espirituales. ¿Por qué? Porque la palabra que voy a utilizar es la palabra paradigma, con una P mayúscula. ¿Por qué? Definamos esta extraña palabra del paradigma. Para ustedes, yo no sé qué significa paradigma. Viene de la palabra griega que significa paradigma. ¿Y qué significa? Significa modelo. O sea, la palabra paradigma significa un modelo. ¿Sabes? Yo busqué en el diccionario normal, en el diccionario de casa, que define la palabra paradigma, y dice: ejemplo que sirve de norma. Qué interesante. Ejemplo que sirve de norma. ¿De norma qué? Cada persona en este planeta tiene sus propios paradigmas, o sea, sus propios modelos. Paradigmas de su forma de influencia de la familia, paradigmas en su cultura, paradigmas por su propia manera de ser. Tienen su propio reflejo de los paradigmas que rigen a cada uno según lo que cree y quiera pensar. ¿Sabes? Esto quiere decir que cada uno de nosotros muchas veces tiene sus ojos espirituales en lo que quiere creer y en lo que quiere ver. Y sabe, una de las cosas más lindas de la Biblia es que Yeshua nos quiere colocar en una sola visión. Ahora, la palabra, voy a definir varias palabras para llegar al concepto de hoy. Para llegar al concepto que vamos a ver. La visión del reino en nuestros hijos. Oiga, note muy bien el título. La visión del reino de Dios en nuestros hijos. Entonces, para definir la visión del reino de Dios en nuestros hijos, necesitamos definir los ojos espirituales. ¿Qué es la palabra cosmovisión? Veamos qué es la palabra cosmovisión. La palabra cosmovisión no es otra cosa que un par de cristales. O sea, no son una visión. No es que yo miro por un ojo de acuerdo y por el otro me lo tapan y como que estoy viendo como, perdóname la expresión, como tuerto. Sino que la palabra cosmovisión es que tus ojos, los dos, están mirando hacia una misma dirección. Puesto nuestra mente de acuerdo al color que ese cristal está manejando en nosotros.
Vemos todas las cosas en cosmovisión, es tener la manera en que se interpreta el mundo. Una cosa es verlos con los ojos del Altísimo y otra cosa es ver tus cosas con tus ojos naturales. Ahora, ¿por qué quiero enfatizar tanto la cosmovisión con los paradigmas? Son estructuras que son muy escondidas y que en la mayoría de los casos son absolutamente inconscientes, no son fáciles de detectar. Ahora, no importa si hay que trabajar con los niños y hacer un énfasis en el paradigma de cosmovisiones, o no importa si hay que tomarle y enseñarle en los años de la vida. Siempre tus hijos tienen que tener dos cosas muy claras en su vida espiritual. Sus ojos tienen que estar alumbrados por el conocimiento de la Torá. Muchos de sus hijos nunca han escuchado la palabra Torá, tal vez. Ellos han escuchado de pronto la palabra Biblia. Está bien, no está mal. Pero cuando tus hijos se sintonicen en los ojos espirituales de la Torá, entenderán la Biblia. Te lo aseguro. Vive Jehová y vive mi alma, que está garantizado que será así. Toda cosmovisión busca responder a algunas preguntas fundamentales. ¿Sabe? Cuando nosotros vimos una campaña hace muchos años en nuestra congregación que se llamaba 40 días con propósito, que me imagino que muchos de ustedes ya han escuchado, la campaña está basada en preguntas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el tiempo y para qué estás aquí en la tierra? Yo no sé si tú conoces estas respuestas. Espero que sí. Pero si tú no conoces estas respuestas, yo te invito a que vayas al canal de Iglesia Cristiana Integral en YouTube y veas la enseñanza, coloca ahí la enseñanza del pastor Alfaro, cuando él explica perfectamente la palabra cosmovisión. Y eso es impresionante. Mientras que tus hijos no saben de dónde vienen, ellos van a creer en la evolución. ¿A dónde vamos? Ellos no van a creer en la vida eterna. Ellos no van a creer en que efectivamente nosotros tenemos un plan de redención de parte del Eterno. Ellos no van a creer que el hombre fue creado por Dios. Yo no sé si tú conoces esa parte muy bien, pero es importante que tú la conozcas para que tus hijos la conozcan. Entonces ellos van a creer en que el hombre venía del mono. La teoría de Darwin. Y si ellos no saben qué es la vida, ellos van a creer en todo lo que es la teoría de la reencarnación. Reencarnaremos en la séptima vida. Ahora, ¿qué es el mundo? Tus hijos necesitan saber qué es el mundo. Porque si tus hijos no conocen qué es el mundo, ellos van a querer indagar en ese mundo y vivir para ese mundo y comer en el mundo, y ellos no son de este mundo. Y lo que esto es, ¿qué es el tiempo? Porque a veces creemos que tus hijos tienen, o que nosotros tenemos, no, pastora, yo me bautizo cuando sea el tiempo. ¿Cuál es tu tiempo y cuál es el tiempo de Dios? Porque todo eso lo tenemos que alinear con nuestros hijos. ¿Sabe? Este es el tema más central de la vida de la iglesia. ¿Sabías que la Biblia, la preparación de la Biblia para una familia es así? Como yo estoy compartiendo con ustedes, es darles a conocer estratégicamente la estructura de la familia y los hijos. Entonces, hay algunas cosmovisiones que han sobrevivido hasta el día de hoy. ¿Y por qué quiero compartir la palabra cosmovisión? Porque es demasiado importante para la intercesión. Usted no puede interceder por 4 paredes. Usted no puede estar intercediendo y decir, yo toda la vida he orado por mis hijos, pero por 4 paredes. Muy bien, pero ahora tienes que cambiar la estructura. Esta campaña está basada para que tú levantes muros, para que tú te levantes edificio espiritual con tus hijos. Se acabó el tiempo de orar 3 Padres Nuestros y 2 Aves Marías, para los que oren por ese propósito. Espero que tú ya no estés ahí. Espero que tu oración sea mucho más elevada. Y no quiero decir que el Padre Nuestro no sea elevado.
El Padre nuestro tiene la poderosa y magnificencia llamado para enseñar a orar. Pero la María no tiene nada que ver en la vida de un creyente. Espero que tú estés entendiendo mis mensajes. Profundo, ¿verdad? Ahora, esta cosmovisión comienza a hablarnos de una cosmovisión animista. Explica eso, Pastora Pili, despacito para yo poderlo entender. ¿Sabes? Esta cosmovisión es sostenida por gran parte de pueblos indígenas del mundo. Muy importante que tú abras tus oídos para que veas por dónde tú tienes que interceder por tus hijos. En una de las formas de interpretación del mundo más antiguas, gracias a la llamada nueva era, que no es nada nueva, y otras corrientes que han cobrado fuerza hoy. Tú no escuchas la palabra víbora por ahí entre la cristiandad. La palabra víbora es una palabra de la nueva era. No tiene nada que ver con la intercesión y la oración de una madre poderosa. Eso que tú sientes una vibra, eso nunca lo puedes decir. Y nunca puedes orar de esa manera, porque esa manera es incorrecta. Es una terminología de la nueva era. Eso del evangelio positivo es un evangelio equivocado. ¿Sabías que hay un... No me gusta dar nombres de pastores cuando yo estoy dando enseñanza, porque no me gusta tocarle a nadie nada ni juzgar nada. Pero yo creo que en estas intercesiones alguien tiene que decir algo que toque las fibras ópticas. Mucha gente sigue a un pastor que tiene más o menos 30 millones de personas en su congregación. Y él tiene un evangelio positivo. Enseña un evangelio positivo. Él mismo lo dice, mi evangelio es un evangelio positivo. Pero nadie ha cuestionado que es evangelio positivo. ¿Qué será eso? Y muchos de tus hijos tal vez escuchan prédicas de él. Y muchos de tus hijos tal vez leen libros acerca de ese tema. Y resulta que ese evangelio positivo es un evangelio animista. Mejor dicho, ni lo llames evangelio. Llámalo doctrina animista. Entonces, el animismo tiene una historia acerca de la naturaleza, de la humanidad, del yo. Muchos de los que viven en las regiones más pobres del mundo usan lentes animistas. ¿Qué es la mente animista? Esta manera de entender las cosas como un mundo espiritual de pobreza. Ellos dicen, bueno, es que Dios nos hizo así, y así vemos el mundo, y explican su propia cosmovisión animista. El hombre simplemente es una habitación de una gran variedad de espíritus en la enseñanza animista. El triste destino del hombre, según esta cosmovisión, nos resigna a volver a nuestra esencia espiritual, o sea, a mezclarnos entre la naturaleza y el yo. Entonces, por eso es que vemos en la cosmovisión animista personas abrazando árboles, personas que creen en la sábila, personas que creen en los rezos, en los ritos, en los chamanes, todas esas cosas que no son verdad espiritual. Ahora, yo no estoy diciendo, yo aquí no estoy tocando empresas. Por ejemplo, conozco una empresa que sus productos son basados en sábila. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchas veces nosotros mismos como madres somos las que hemos introducido en nuestras casas la nueva era sin darnos cuenta. Como Pastora Pili, hasta con nuestro mismo lenguaje, hasta con nuestra misma manera de hablar y de ver. Recuerda eso, de ver. Entonces, el tiempo y la historia para esta cosmovisión animista no es otra cosa que una rueda que se repite, y por eso nosotros vemos que esa rueda sigue caminando aún en nuestra generación. Para los animistas todo está habitado por espíritus. Por eso es que yo cuando hablo de liberación, a mí me gusta colocar las cosas de liberación en su texto, y a mí me gusta colocar las cosas espirituales en su contexto. Porque hay mucha gente que cree que todo
mundo son espíritus inmundos. Y no todos son espíritus inmundos. Por favor. Y si no conocemos la clasificación espiritual de la guerra espiritual, dice la Biblia que damos golpes al aire sin saber para dónde estamos golpeando. ¿Cuántas de ustedes llevan años intercediendo por sus hijos sin ver resultados? ¿Por qué? Porque lo único que han hecho es dar golpes a los aires sin recibir resultados. Entonces, quiere decir eso que algo tiene que cambiar en nosotros, en la intercesión. Ese es el propósito de esta campaña. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entender la cosmovisión animista? Pues la cosmovisión animista está basada en los cerros, en los montes. Se acostumbran a hablar a decir en este monte alto hay que hacer un sacrificio, en este sitio hay que ir a bajar unas hierbas, en este hay que ir a un parque ecológico, y ese es el punto. Y esa es una total cosmovisión animista. Espero que tú no estés ahí, pero si algún día tú estuviste en chamanería, eso es una cosmovisión animista. Y si tú algún día practicaste algún tipo de hechicería, brujería, llámalo magia blanca, que no existe magia blanca, la misma magia es blanca o negra, es lo mismo. Si tú estuviste ahí, hoy es un día de liberación para ti, porque tú no puedes ir a liberar a nadie cuando tú puedas estar en ceguera espiritual. Entonces tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y limpiarnos de la impureza, ¿verdad? Ahora, existe una segunda cosmovisión, que es la cosmovisión secularista. Esta cosmovisión es mucho más moderna. Su predecesora es la Ilustración. Tal vez tú no hayas escuchado mucho de la parte de Ilustración, porque cuando nosotros nos hablan de historia, nosotros salimos corriendo y decimos, nosotros no nos gusta la historia, pero la historia es donde está el contenido, mis amados. ¿Usted por qué cree que el libro de Crónicas, el libro de Esther, el libro de Reyes, el libro de Jeremías son historia para nosotros? Son libros históricos que nos muestran lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento para que podamos entender el Nuevo Testamento. Entonces, estos modelos de cosmovisión secularista es lo que nosotros hoy vemos y lo que marcó en los años 19 y 20. Porque esta cosmovisión secularista ha tomado los púlpitos y ha hecho unas reformas humanistas, porque usted sabe que estamos en la era, se dice que es la era del humanismo. Todo yo, tú siéntate campeón, tú eres un duro, dentro de ti está el poder. O sea, Dios queda lejos, a distancia de nosotros, porque nosotros todo lo podemos. Tú puedes profetizar, tú lo puedes hacer, tú tienes el poder, y eso no es verdad. Tú no tienes el poder, tú no tienes la autoridad, tú no puedes hacerlo, porque nada hay en ti que pueda hacerlo, sino el poder de Dios que está en nosotros. Cambia completamente, ¿verdad? Pero el sistema, la cosmovisión secularista lo que quiere enseñar es, tú lo puedes hacer, todo está en ti. Tú no necesitas a nadie más. Esa es una posición humanista. Esta visión secularista niega la existencia de Dios. O posiblemente crea que hay un Dios, pero no necesito de Él porque yo soy suficiente. Yo tengo lo suficiente para entender que Dios existe y pues yo no lo necesito. Realmente. Esa es la cosmovisión que se está predicando hoy en día duramente en el púlpito. Entonces el hombre, según esta cosmovisión, es un animal evolucionado. Vamos evolucionando. La iglesia necesita evolucionar. Entre más luces la iglesia tenga, entre más músicos la iglesia tenga. Eso es una mentira. Eso es una visión secularista. Y eso no es lo que Dios está llamándonos. No nos sirven de nada las luces si la gente se está perdiendo. No nos sirve de nada las luces si no hay un contexto espiritual. ¿Estamos entendiendo lo que yo estoy hablando? Y ahora, ¿saben? Yo tengo que hacer un paréntesis aquí porque tengo que explicarles algo. ¿Cuál es el error tan gravital que cometemos como padres?
que queremos decir, no, yo voy a llevar a mi hijo a tal congregación porque las luces, porque la música, porque allá hay jóvenes, porque hay movimiento, porque hay sonido, porque olvídate, eso no es el punto. Tú no puedes pensar de esa manera porque lo que te están metiendo en tu mente es una cosmovisión secular. Tú tienes que llevar a tus hijos a una quejilá, a una congregación donde la palabra del Eterno sea expuesta toda. Los 66 libros de la Biblia sean expuestos toda. Donde tus hijos tengan transformación, liberación, sus ojos se abran y haya el poder del Ruja fluyendo sobre ellos. No donde se vea el show secularista que hay hoy. No, y no estoy criticando, hermanos. Estoy abriéndoles sus ojos. Porque nosotros necesitamos entender muchas cosas que a veces como que se nos ha ido como mezclando nuestro argot popular espiritual. Ahora, existe también una cosmovisión cristiana. Para nosotros, los hijos de Dios y portadores de una visión celestial, la cosmovisión está expresada claramente en la palabra. La palabra, mis amadas. El hombre, según la palabra de Dios, creó, cuando la palabra dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Aquí no dice la imagen y semejanza de un árbol. Aquí no dice imagen y semejanza del mono. Aquí no dice imagen y semejanza del sol, ni de la luna, ni de las estrellas. A imagen del eterno Elohim lo creó. Entonces, ¿qué es lo que el Elohim hizo? Puso al hombre en el centro de su creación y le dio todo autoridad y lo puso todo en la autoridad de Esta visión es muy poderosa, pero esa es la que no predicamos. Esta es la cosmovisión que tenemos que predicar. Nuestros hijos no llevan la imagen de ningún pastor de la tierra. Tus hijos no tienen que llevar la imagen ni de Joel Austin, ni de nadie, por favor. Nuestros hijos no tienen que llevar la imagen de un hombre en la tierra. ¿Cómo es posible que hoy estamos permitiendo que nuestros hijos lleven la imagen de un... Estamos volviendo ídolos a aquellos que somos humanos. Humanos, completamente humanos. Porque esta visión es muy poderosa. Porque es la única que exalta al hombre a una posición de gobierno y de honra. La Biblia declara que el hombre ha sido puesto en la tierra para señorear la tierra. Vaya otra vez conmigo y lo he repetido, es la visión de nuestra congregación, es la visión de nuestro ministerio, es la visión de la Universidad de la Familia. Con esta visión hemos caminado y hemos enseñado. Y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Bereshit 1:28. Entonces el hombre es primeramente espiritual, mis amadas. Después es natural. El hombre no fue creado como un hombre natural, carnal. El hombre fue creado primero espiritual. De tal forma que tanto lo espiritual como lo natural encuentran lugar en su vida. El espíritu, el Ruja, lo ha escogido como una morada y es el templo de Dios por excelencia. ¿Sabías que el primer templo que hubo en Bereshit, en Génesis 1, ese primer templo fue el Gran Edén? Y el Eterno puso al primer sacerdote, que se llamaba Adán, en ese huerto, para cuidar y labrar ese templo. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Entonces, fíjense, acuérdense que lo puso de jardinero, no lo puso de esclavo, no lo puso de rey, lo puso de jardinero. Cuídame, cultívamelo, guárdamelo. Porque era el templo, el primer templo en la tierra, y el primer sacerdote, el primer jardinero, se llamaba Adán. Gran parte de esta visión no ha sido alterada
ha sido muy alterada por el enemigo, y es que ciertamente la manera en que nos vemos afectados porque permitimos que la cosmovisión animista, la cosmovisión secularista se haya entrado en la vida de la iglesia. Lo hemos permitido. La autoridad que el Eterno entregó a Adán fue perdida cuando éste cayó en la trampa de Satanás y pecó. Esta es la razón por la que el diablo pudo ofrecer a Yeshua todos los reinos de la tierra. ¿Ustedes no se han preguntado alguna vez, bueno, ¿y por qué fue que Satanás, que abusivo Satanás, que vino y le dijo a Yeshua, ¿sabes? Si postrado me adoras? Qué abusivo ese hombre, ¿verdad? Que se cree que es el dueño que era el rey de la tierra. Pues sí lo era. Porque al haberse presentado la desobediencia, Satanás tuvo derecho legal, óigalo bien, derecho legal para poder pedirle a Yeshua que si se postraba y si lo adoraba, le entregaba otra vez el reino. Léalo, está en el libro de Mateo, en el capítulo 4 y en el verso 8. Mateo 4, 8. Entonces dice, mira, te voy a leer solo una partecita para que veas lo interesante. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gracias a esa autoridad rescatada que podemos cumplir la gran comisión. Yeshua le dijo, un momentico, a mí se me ha dado toda potestad dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabes? La cosmovisión cristiana mira la creación como una expresión del poder de Dios. No la adoramos porque sabemos distinguir entre el creador y la creación. ¿Usted distingue eso? ¿Sabe? Por eso es que la cosmovisión animista no distingue eso. Adoran la creación y no adoran al creador. Nosotros tenemos que tener muy claro eso. Nosotros adoramos al creador y honramos la creación. Es que ahí cambia todo. Estos pequeños detalles tienen que ser muy claros en nuestra intercesión. Muy claros en la intercesión con nuestros hijos. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque muchos de ellos posiblemente están en nueva era. Muchos de ellos posiblemente están fumando marihuana. Y la nueva era fue la que trajo la marihuana. Y la nueva era no es nueva, mis amados. La nueva era salió del huerto del Edén. Y la nueva era ha caminado diciendo, pero ¿qué pasa con un pedacito? Poquitico nada más, un poquitico. Un padre de familia que tenga un hijo adicto a la marihuana, a la cocaína o a algún tipo de drogas. Usted tiene que entender algo muy claro, mis amados, y es que tenemos que interceder por la raíz del problema y no meternos contra carne ni sangre. El problema entró mucho más allá de lo que tú te imaginas, mucho más allá. Ahora, bajo esta visión, entendemos que la historia no apunta a la destrucción como afirma el secularismo. El secularismo afirma y el animismo enseña que todos los cielos y la tierra serán destruidos. ¿Saben? Porque nos falta conocimiento. Mucha gente antes oraba y decía, bueno, como nos vamos de este mundo, ya no es nada de nosotros. Pero la Biblia no nos enseña eso. Porque no conocemos las fiestas del Eterno. Muchos no conocemos las fiestas del Eterno, entonces no sabemos absolutamente nada en los tiempos. La Biblia nos muestra en Ezequiel que iremos a celebrar fiesta con el Eterno de tabernáculo. Iremos a celebrar la fiesta de tabernáculos con el Eterno en Jerusalén. En el milenio. Ojo con eso, en el milenio. Entonces, nuestra cosmovisión nace de una historia maravillosa. Es una historia que comienza en un huerto y termina en una ciudad. Es una historia que comienza en un jardín que representa el gran Edén, que representa el templo, y termina en otro templo. Tremendo, ¿verdad? Todo comienza con un templo y termina con otro templo. Ahora, es una historia que nos anima a compartir una experiencia con todo ser humano. Nuestro Dios es un ser que se involucra en la historia, mis amados. Nuestro Dios no es un ser que estuvo en la historia y ya no está.
Nuestro Dios se caracteriza por enviar emisarios a su creación. ¿Sabes? Tus hijos saben que el Eterno envió profetas. Tus hijos saben que el Eterno envió jueces. Tus hijos saben que el Eterno envió heraldos de diversos, y al final de la historia, tus hijos saben que el Eterno envió a su hijo primogénito a morir en la cruz del Calvario para entrar en la historia del pasado, del presente y del futuro. Oh, sí, ellos saben, pero ¿saben la historia? ¿Saben que Yeshua fue profetizado desde el Antiguo Testamento? ¿Saben tus hijos las citas donde en el Antiguo Testamento se profetizó de Yeshua? ¿O es como hoy en día que la religión musulmana habla de que Jesús fue un profeta maravilloso, pero como nunca se le enseñó a la gente que efectivamente Yeshua era la profecía mesiánica, entonces se cree que fue otro profeta y por eso se están convirtiendo a ser musulmanes? Ojo con eso. No hay otra religión que esté creciendo más rápidamente que la religión musulmana. ¿Y por qué? Porque la iglesia perdió la enseñanza de la raíz. Entonces, este es el tiempo de la restauración, amadas. Este es el tiempo de la restauración. Por eso mi llamado SOS es a interceder con discernimiento, porque tus hijos, muchos de ellos se están perdiendo porque no saben su identidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo iba a repetir mucho esa palabra? Entonces, la misión de nuestra iglesia local, de nuestra Kehilá, es una cosmovisión que empuje a salir y a hablarle a la comunidad y a expresar la justicia, la misericordia, el llamado supremo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la misión de la Kehilá? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de tu casa? ¿Cuál es la misión de los padres? Digan con todos conmigo una palabra que quiero tocar aquí. Querigma. ¿Qué, pastora? Querigma. Tenemos que predicar y proclamar el mensaje bien colocado sobre nuestros hijos. El centro de trabajo de la iglesia primitiva, déjame compartirte, el centro de trabajo de la iglesia primitiva era un querigma. O sea, era una predicación para establecer una base. Gran parte del trabajo apostólico giraba en torno a esta actividad. Pablo, a decir, hay muchos anuncios donde Pablo muestra que está haciendo un querigma, que está enseñando. Usted no ve a Pablo en el concierto de Pablo en concierto este fin de semana en la ciudad. Usted ve a Pablo metido en las casas, usted ve a Pablo metido en las sinagogas, usted ve a Pablo enseñando la palabra. Por favor, amadas, todas nosotras tenemos que tener ya establecido en nuestras casas, en nuestros hogares, un querigma. Es que hasta que no venga el pastor. No, tienes que hacerlo tú. Tienes que decirle, pastor, dime cómo dirijo un grupo en mi casa con mis hijos. Un Shabbat con mis hijos. Tenemos que volver a... porque la palabra Shabbat nos la enseñaron que era religiosa y que eso que era quedado en el Antiguo Testamento y que eso ya había sido abolido por habernos creído esa cosmovisión animista. Es que hoy estamos metidos en el problema en que estamos con nuestros hijos, que ya no se quieren sentar a la mesa con nosotros, que ya no quieren orar con nosotros, que ya no quieren leer la Biblia con nosotros. ¿Por qué? Porque perdimos el Shabbat, la mesa conyugal. ¿La perdimos o no? Claro que la perdimos. Entonces tenemos que recuperarla. ¿Cómo la vamos a recuperar? ¿Te parece muy religioso decir Shabbat? Pues entonces di reunión familiar, pero deberías de llamarla por el nombre, porque el cuarto mandamiento tú no lo puedes cambiar. Ese es el cuarto mandamiento, fue establecido, es un estatuto perpetuo. ¿Desde cuándo los hombres tenemos que decir lo que a Dios le parece o lo que a nosotros no nos parece? Si Dios lo dijo, eso lo dijo y punto, se acabó y ya no hay cuestionamiento. Entonces, esta actividad que nosotros queremos trabajar con ustedes es volver a recuperar la visión del querigma. Es hablar el espíritu de Yahweh, el Señor está sobre mí como madre de Camilo, Sebastián y David y mis generaciones.
porque me ha ungido Yahweh, me ha enviado a predicarle a Camilo, a Sebastián y a David las buenas nuevas, a los abatidos. El querigma apostólico está expresado en la primera predicación que Pedro tuvo en Jerusalén, en el momento donde vino el Shavuot, el segundo Shavuot más espectacular. Porque usted recuerde que ellos salieron de Pesá, ya lo expliqué un poco con las cuentas del Homer. Ellos salieron de Pesá, pero salieron carnalmente, necesitaban la parte espiritual, los ojos espirituales, los oídos espirituales, el corazón espiritual. Y Shavuot, el día de la entrega de la Torá, fue ese momento donde vino el querigma espiritual. Cuando la tierra volvió a recibir el querigma, la tierra, Jerusalén volvió a recibir el querigma, el pueblo volvió a recibir el querigma en Hechos capítulo 2. Ese querigma de Hechos 2 fue para empezar el proceso del comienzo de la restauración, de hablar con denuedo otra vez en la Torá. Se había perdido la sazón, se había perdido la esencia. Y Yeshua les dice, vayan a ese monte y van a recibir, a ese aposento alto, y van a recibir el poder, el ruja que va a venir sobre ustedes. ¿Cuándo llegó? Llegó a los discípulos, a los 120 que estaban en el aposento alto. Pero ahí vino sobre la casa de Judá. En Hechos capítulo 10 viene el ruja sobre los gentiles, sobre la casa de Israel, sobre las 10 tribus que no habían recibido el ruja. Entonces necesitamos un querigma espiritual para entender la resurrección. Necesitamos un querigma para que se predique el arrepentimiento, mi amado. ¿Sabes? ¿Cuándo sabremos que se está predicando el arrepentimiento genuino? Cuando hagamos techubá. Cuando hacemos techubá, cuando prediquemos la verdad de la palabra de Dios a nuestros hijos. Ahí sabremos que vino la verdad. Ahí sabemos cuando vino pastores, que hagamos una campaña evangelística. Hazla con tus hijos. Pastores, que traigamos a fulano y tal de evangelista, maestro, pastor, pidí, trisdí. No. Hazla con tus hijos primero. El día que tú me muestres que tus hijos están evangelizados, ese día me pides una campaña evangelística. El día que tú me digas a mí que tus hijos están celebrando Shabbat contigo, que tu casa está en orden, ese día tú me pides que te traiga al último pidí, trisdí del ejército. Y te darás cuenta que no necesitarás que venga un evangelista del otro lado del mar, porque tú ya hiciste la gran comisión con tus hijos. Entonces la gente te va a decir, wow, yo quiero saber cómo lo estás haciendo tú. Y ahí está el evangelismo. Entonces, ¿cuándo entendemos esto? Cuando empecemos a guardar el Shabbat en el orden divino que es. Cuando el Shabbat forme la parte más importante de tu casa. Shabbat no es solamente el viernes, amados. El viernes al atardecer comienza el Shabbat. Pero es guardar el sábado. Es reunirse el sábado. Es caminar en el sábado en la palabra. Es aprender la Torá, mis amados. Y usted dice, pastora, pero es que acuérdate que la Torá son los 5 primeros libros. Y mis pastores dicen, o mis líderes dicen, o fulanos dicen que eso ya fue abolido. Dios ampare y favorezca. Que por eso es que tenemos una generación torcida, ¿verdad? Y por eso es que nosotros estamos viendo los problemas secularistas que están viviendo nuestros hijos, porque no les hemos expuesto verdaderamente el mensaje del evangelio completo. Estamos presentando 50 días de intercesión por nuestros hijos. Hablemos en familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Entonces, pastora Pili, dime, ¿cómo comienza un Shabbat? Ahí tú tienes que... Esa es la pregunta que me imagino que tú me tienes que hacer hoy en nuestra pregunta de hoy. Muchos de ustedes nos han mandado mensajes. Entonces, para comenzar un Shabbat, primero, yo quiero que tú estés claro en qué es Shabbat,
cuáles son los elementos de un Shabbat, quiénes participan en un Shabbat, por qué es tan importante el Shabbat. Y si tú estás interesado en ese tema, en la pregunta de hoy, quiero resolver el tema. Si tú estás interesado en conocer lo que es Shabbat, permíteme colocarte un video acerca de lo que es Shabbat. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Tiempo de oración en 50 días de intercesión por nuestros hijos. Y vamos a interceder. Shalom. Aquí termina Hablemos en Familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Hasta pronto. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.